con la presencia de Esteban Quirós, editor de Lluvia, y con Carmela Zanelli, destacada lingüista, literata, y que va a hacer los comentarios de este libro, que ha sido, no solamente es especial, decía, esta noche para el Centro Cultural, porque creo que es uno de los libros más importantes que han aparecido en la escena literaria en los últimos años. Ha sido considerada por los críticos como una de las mejores novelas, algunos la consideran la mejor novela del siglo XXI. Ha ganado el premio Luces, ha sido reconocido. Y estamos muy contentos, yo particularmente y personalmente, porque recién nos podemos conocer con Rafael, hemos sostenido un diálogo epistolar entre escritores, pero Rafael además viene en una circunstancia muy especial, porque esta novela no solamente ha sido reconocida, sino que además ha ganado también un concurso de teatro. Él está presentando Camasca, que es la obra que ganó el concurso de teatro del Teatro Británico, y que se estrena este viernes. Así que creo que es un momento muy especial en la carrera creativa de Rafael Dumet. Así que eso nos hace estar muy, muy contentos de poder tenerlo en nuestro centro cultural. Y a todos esperemos que disfruten de este diálogo. Espero que después de un rato se escuchen los goles de Perú y que no los intimiden. Pero estoy seguro que los goles que nos van a comentar Esteban, Carmela y Rafael serán también muy celebrados. Así que muy bienvenidos a todos y muchas gracias por estar en el Centro Cultural. Por enésima vez, porque lo hemos presentado en cada parte que se nos ha presentado, en Puno, Cusco, falta Cajamarca, sí, Arequipa, Huancayo, y hace 4 días o 3 días y medio Rafael ha estado en Huancavelica, un lugar al que difícilmente se llega, pero él ha firmado cerca de 50 ejemplares, 30 de esta edición y 20 de la edición anterior. Este libro para nosotros ha sido, cuando lo terminé de leer, ya no era una sorpresa. Realmente lo terminé de leer y dije, 8 meses de trama en mi ciudad natal, en Cajamarca. 1532, noviembre, hasta junio de 1533, en que matan al Inca Atahualpa. Y qué personajes extraordinarios. Un Atahualpa inteligentísimo, ¿no? Y un Pizarro muy medidor. Siempre se dice que Pizarro era un hombre que apenas sabía firmar, que era pastor de puercos, pero fundó las ciudades más importantes del Perú en 1532, 1533 para adelante, ¿no? Aprovechó el momento histórico de una manera estupenda y empezó la conquista. De acuerdo como he ido conversando con Rafael, no era un imperio, ¿no? Era un grupo de etnias que finalmente Pizarro la supo vencer. Haber vendido 1000 ejemplares antes de un año y estar con la segunda edición a casi 300 ejemplares en menos de 2 meses, realmente es algo estupendo. Me acaban de dar una mala noticia de que el libro ha sido pirateado y que se vende en 45 soles. Pero quiero dejar muy en claro acá que la piratería siempre se tiene que ver como un robo. Es un crimen. Y eso no es un problema político. Es un problema que se debe resolver policialmente, judicialmente. Cuando yo vi un libro pirateado en Huancayo, le dije, señora, este libro es pirata. Lo que me dijo la señora fue, trae tu fiscal, pues, me dijo, ¿no? ¿Tan protegidos se sienten? Y es verdad que sí. Cuando se imprimió La Fiesta del Chivo, 1989 creo, se imprimieron 35.000 ejemplares formales y 35.000 piratas.
y ambos se vendieron a la par. Estamos acostumbrados a consumir productos robados, por eso es que existen varios sitios donde se expenden ese tipo de productos, desde teléfonos hasta todo tipo. Pero bueno, estamos ante la presencia de Rafael Dumen, a quien agradezco la confianza que puso en nuestros hombros, y creo que publicar un libro de 784 páginas y seguir caminando y haberlo llevado ya a Europa, hemos llevado al Medio Oriente, hemos estado en Tel Aviv, hemos estado también en Palestina, hemos llevado el libro a España, a varios lugares de España, hemos estado en Oporto, hemos estado también en París. Los ejemplares que llegaron allí se agotaron inmediatamente. Es una gran satisfacción y yo le agradezco muchísimo a Rafael que no se ha rendido a los lugares más increíbles. Puno, ahí estuvo en Puno, y el 14 volvemos a presentar en Puno esta segunda edición, porque Puno para nosotros es un lugar muy extraordinario y tenemos una edición especial también de los 5 metros de poemas en un papel muy bueno, y que también llevamos a la tumba de Oquendo de Mat, que está en Navacerrada, en España. Les agradezco muchísimo por el tiempo que se están tomando para venir en esta oportunidad, y solamente dejarles un pequeño comentario. ¿Por qué no se lee en el Perú? ¿Por qué se lee medio libro al año? Y la respuesta es solamente una. No nos hemos ocupado de hacer la biblioteca familiar. No hay bibliotecas familiares en el Perú, y eso hay que enmendarlo. No es un problema político, es un problema familiar. Muchas gracias. Dios mío. Bueno, buenas noches, y sí, esperemos meter los goles aquí de todas maneras. Bueno, no, nos estábamos riendo con Rafael porque recién nos encontramos después de, ¿qué?, 30 años. 30 años. Sí, el tiempo pasa, y no pasa en vano. Pero recordábamos con otros colegas, ¿no?, nuestro tránsito por las aulas de la Universidad Católica, ¿no?, y el inicio de nuestros estudios en literatura. Y la verdad es que debo decir que estoy asustada por la envergadura de la obra, pero me ha encantado. Es una obra compleja. Se me ocurría, cuando yo doy clases, y me acuerdo haberle dado clases a un muchacho que estaba a punto de ser jalado, y su madre era mi dentista, entonces tenía que hacer que pasara, ¿no? Si no, la debía pasar yo mal. Y le tuve que explicar 100 años de soledad. Y como saben, espero, ahí la dificultad es pues esta estirpe, ¿no?, en la que se repiten los nombres. En la novela de Rafael no ocurre eso. Los personajes principales cambian de nombre todo el tiempo. Entonces, ¿quién era este? Salango era, y Firipillo era, ¿quién era? ¿Cómo se llamaban, no? Anguila Caiche era Felipillo, ¿no? Y Salango es el nombre, ¿no?, de este manteño de Huaraca, ¿no? Sí, entonces, y ahí está un poco la clave del éxito, creo yo, de la novela, porque, como decía el señor Quirós, es interesante porque se recorre una etapa de la que sabemos relativamente poco, ¿no? Los meses de la prisión del Inca Atahualpa en Cajamarca, ¿no?, a través de estos dos jovencitos, de estos dos personajes marginales que van cambiando de nombre y de identidad también a lo largo del tiempo, y son testigos inesperados de acontecimientos cruciales, ¿no?, del fin, ¿no es cierto?, de la civilización incaica. Son testigos del enfrentamiento fratricida, ¿no?, y cómo han tenido que cambiar de bandera en uno y otro sentido para preservar la vida, ¿no?, y cómo son, inesperadamente además, testigos, ¿no?, de esos días finales del Inca Atahualpa. Ahora, lo interesante es que ambos pertenecen
a la misma etnia y se comunican en la misma lengua, ¿no? A pesar de que han tenido que, bueno, Felipillo, ni qué decir, ¿no? Es el famoso traductor del encuentro, del desencuentro, diríamos, ¿no? Entre el padre Valverde y el Inca Atahualpa, ¿no? Cuando en esa escena, digamos, que se repite de crónica a crónica, ¿no? El Inca dice, pero este libro no me dice nada, y lo tira al suelo, ¿no? Me refiero a la Biblia. Y, por supuesto, las culpas caen en este personaje, ¿no? De Felipillo, ¿no? Que habría traducido mal, que en verdad, como también ocurre en la novela de Rafael, estaba enamorado de una de las mujeres del Inca y por eso habría, a propósito, traducido mal, ¿no? Para llevarse, ¿no? de trofeo, de botín, a esta damisela que es descrita con mucha curiosidad, Intipaya, ¿no? Sí. No, pero es que después, antes se llamaba otra cosa y después se va a llamar distinto. Ese es el problema. Tenía que estar anotando todo el tiempo. Bueno, este es este y el otro es el otro, porque si no, me podía perder. Pero justamente la novela alcanza esa dosis de intimismo, ¿no? De atmósfera cerrada, que también reproduce la prisión, ¿no? A pesar de que el Inca, digamos, se traslada de un lado a otro, de un aposento a otro, es un prisionero, ¿no? Pero es en ese espacio cerrado, entre estos dos personajes menores, marginales, sirvientes, ¿no? Que conocemos las intimidades, ¿no? Los pensamientos, las inseguridades del Inca Atahualpa. Y bueno, lo más gracioso es que recuerdo un correo de Rafael, me dice, oye, quiero ubicar a Susana Raiz, que como saben debía estar acá. Bueno, yo aprovecho para disculpar su ausencia porque por razones de salud ella no ha podido estar, ¿no? Entonces le respondí a Rafael, Susana está acá, no sé qué, su correo es este, ¿no? Yo creo que va a estar interesada. Pero cuando yo vi El espía del Inca, dije, yo también quiero. Sí, o sea que yo solita me he metido en este lío, ¿no? Porque le dije a Rafael, no sé si sabrás, pero yo he dedicado buenos años de mi vida a estudiar a otro Inca, al Inca Garcilaso, ¿no? Sí. Sí, pues, justamente, exactamente. ¿No? Entonces dije, ya, pues, ¿no? Ya con eso ya estoy en mitad del libro. No. No. Y la verdad es que descubrí todo un abanico de... Y ahí se ve, digamos, la formación, ¿no? Por ahí está el doctor Gatti. Sí. Tú llevaste conmigo fonética. Claro, sí. Pésimo estudiante. Pésimo estudiante. Pero él fue un excelente profesor. Es, sin duda. Y, de hecho, hay mucho cuidado, y también hay que felicitar al señor Quiroz porque realmente es una joya el libro, con una factura, ¿no? La diagramación es preciosa, ¿no? Y justamente ahí viene el tema de la lengua, ¿no? Porque el tema de la lengua está muy cuidado. No es una casualidad que uno de los protagonistas sea un traductor. Mal o bueno no interesa, pero traductor. Y el otro es el representante primero de un Inca y después el espía de otro, ¿no? Cambia, pues, como digo, de bandos para preservar la vida, ¿no? Y en esas facetas de ir de pueblo en pueblo, como ha ido el libro también, hay que hablarle al público en sus coordenadas culturales, ¿no? Y ahí Rafael es muy cuidadoso en presentarnos las variantes de pronunciación, ¿no? Sí, ¿no? Que nos da justamente el dialecto costeño del quechua, el dialecto, ¿no? El norteño, el sureño, en fin, ¿no? Entonces, y yo me reía, ¿no? Porque cuando lean, si no la han leído ya, se habla, pues el nombre que se le da a Francisco Pizarro es Apumachu, que uno dice, pues macho, no, macho es anciano, es viejo, ¿no? El señor viejo, o sea que tampoco es que quede tan bien parado, ¿no? Pero lo interesante es que
Y ahí, aparte de haberme metido yo solita en el hoyo, se me ocurrió, ¿qué puede decir no el espía del Inca, este personaje tan entrañable de Salango, que también sufre muchas traiciones, ¿no? Bueno, y Felipillo acusado de traidor a su vez, ¿no?, del Inca por apetecer, digamos, a la mujer del Inca, ¿no? Sin embargo, yo quería terciar y pensar en qué dice mi Inca, el Inca Garcilaso, al respecto, ¿no? Y hay varios pasajes que son sorprendentes porque, y voy a sacar otro libro que he traído en mi bolsita, que no es la novela, sino al Inca. Pero lo que quiero resaltar, y siempre, esta es mi cruzada personal, ¿eh? Esto no tiene nada que ver con Rafael, que es que Garcilaso es sin duda una figura indispensable, ¿no?, de nuestra idiosincrasia, de nuestro imaginario, y sabemos todos quién es, que fue un mestizo, ¿no? Su padre era un capitán español, su madre una princesa, una noble inca, y que por lo tanto, pues, escribe, ¿no?, desde su madurez en España su versión de la historia del Perú, ¿no? Eso todos lo sabemos, pero creo que no todos saben que sus famosos comentarios tienen una segunda parte. Y es ahí, y es de ese periodo del que se ocupa la novela de Rafael Dumet, ¿no? Es decir, el libro primero de la segunda parte, por eso es que no dice comentarios, sino dice Historia General del Perú, se ocupa justamente del accionar de Atahualpa, ¿no? Pero ahí la historia no acaba, después hablará de Manco Inca y la rebelión, ¿no? Para terminar con, bueno, no, este es el primer tomo, son 3. Está más larga que tu novela, Rafael. Y al final termina con el último Inca de Vilcabamba, ¿no?, Tupac Amaru, justiciado en el Cusco. Pero yo solamente quería leer un par de pasajes muy breves para ver cómo dialoga la novela de Rafael con el otro espía de los incas, que es el Inca Garcilaso. Gracias. Espérate, ya lo encontré. Si estuve ahora busca y busca, debería haber traído un articulito que tengo, no lo encontré. Encontré el libro, sé que ya. Para no cargar tremenda cosa. Y este es un episodio del encuentro en Cajamarca, ¿no?, donde nosotros hemos oído la historia que les acabo de resumir, ¿no?, cuando el Inca Atahualpa, un poco perplejo de las palabras de Valverde, ¿no?, que le recita un largo discurso donde le habla, ¿no?, de los misterios del Dios de 3 cabezas, que en verdad es la Trinidad, ¿no?, que claro, es algo que escapa a la cosmovisión andina. Sin embargo, nos quedamos en los manuales de historia con lo que dice Valverde, pero no con lo que responde Atahualpa. A pesar de que al Inca Garcilaso no le caía bien Atahualpa, ¿no?, porque lo presenta desde el primer momento como un Inca que no es legítimo, ¿no?, que además su madre es una mujer extranjera, ¿no? Bueno, lo cual distorsiona en verdad muchas cosas porque, como ha explicado muy bien Franklin Pease, en verdad siempre había estas batallas rituales entre un Inca Anan y un Inca Urin, ¿no?, y que en efecto esta vez estas guerras rituales pasaron más allá y se convirtieron en guerras reales, ¿no? Siempre había una disputa, ¿no?, y lo interesante era que el más preparado era el que debía prevalecer. Lo interesante es que a pesar de que no le gusta, y no le gusta porque pertenecía a una panaca que no era la suya, ¿no?, y eso María Rostorowski ya lo ha explicado muy bien. A ella tampoco le gusta el Inca Garcilaso, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Sin embargo, a pesar de todo eso, el Inca sí le da voz a Atahualpa, ¿no? Y Atahualpa le retruca con mucha inteligencia a Valverde,
¿no? Y le dice esto. Bueno, ¿no? Después de lo que me has dicho, y además, en algún momento dice, pero ¿qué habla este, ¿no? Por Felipillo, que anda tartamudeando como un mudo. O sea, claro, porque ve pues que Valverde se lanza una parrafada, ¿no? Como era lo de los barbudos, ¿no? Las gárgaras de los barbudos, y Felipillo dice dos cosas. Entonces no puede ser, ¿no? Aquí hay un problema de traducción. Entonces, pero bueno, ya después de haber escuchado, entonces a él le sorprende esto y dice, me ha dicho vuestro faraute, vuestro traductor, que me proponéis 5 varones señalados que debo conocer. El primero es el Dios 3 y 1, que son 4, o sea, la Trinidad, ¿no? 3 más 1, 4, porque eso del 3, que es 1, no. A quien llamáis Criador del Universo. Por ventura es el mismo que nosotros llamamos Pachacamac. El segundo es el que dice que es padre de todos los hombres, en quien todos ellos amontonaron sus pecados. Adán, ¿no? El pobre Adán que lo expulsaron del paraíso y pecado original y de ahí para siempre todos. Al tercero llamáis Jesucristo, solo él cual no echó sus pecados en aquel primer hombre, pero que fue muerto. Al cuarto nombráis Papa. El quinto es Carlos, a quien sin hacer cuenta de los otros llamáis poderosísimo y monarca del universo y supremo. Entonces dice, ya, muy bien, ¿no? Atahualpa dice eso. Atahualpa dice eso. Entonces dice, pero si me dices que yo le tengo que dar tributo a Carlos, no entiendo. Será mejor al primer hombre, ¿no? En todo caso, a Jesucristo, ¿no? Que nunca acumuló pecados, ¿no? En todo caso al Papa, que puede dar y regalar reinos, ¿no? Pero a Carlos no le debo nada, no sabe nada, ¿no? Está hablando, por supuesto, del emperador Carlos V, ¿no? Entonces dice, porque si de derecho hubiese de dar tributo y servicio, paréceme que se había de dar a aquel Dios que dice que nos crió a todos, y aquel primer hombre que fue padre de todos los hombres, y aquel Jesucristo que nunca amontonó sus pecados. Finalmente había de darse al Papa. Pero si dices que a estos no les debo nada, menos debo a Carlos, ¿no? Que nunca fue señor de estas regiones ni las ha visto. Argumentando con mucha razón, y finaliza diciendo algo todavía más interesante. Además de esto, deseo saber también deseo saber si tenéis por dioses a estos 5 que me habéis propuesto, porque los honráis tanto. Porque si es así, tenéis más dioses que nosotros, ¿no? A los que acusaban de politeístas resulta pues que no adoramos más de al Pachacamac por supremo Dios y al sol por su inferior, ¿no? Entonces, bueno, entonces ustedes tienen más dioses que nosotros, ¿no? Y el otro pasaje es un pasaje que también está recogido, que es cuando Atahualpa se da cuenta de las señales celestes en el cielo, que repiten las mismas señales que se habían producido, que habían visto ellos en el Cusco, ¿no? Durante el reinado de su padre Huayna Cápac. Y al ver los cercos de la luna, ¿no? Los fenómenos celestes, dice don Francisco Pizarro, le importunó muchas veces, ¿no? Le dice, pero ¿qué te pasa, Inca? ¿No? Estás muy triste. Don Francisco Pizarro le importunó muchas veces, le dijese la causa de su tristeza. Atahualpa, porque no le importunase más y porque no sospechase que era otra cosa, le dijo, Apu, que es capitán general, o sea, Apu, sí, pero Apu viejo, ¿no? Como dice Rafael, no, acá no le dice solo Apu, Apu macho. Apu, que es capitán general, yo estoy certificado que mi muerte será muy presto, que así me lo ha dicho esta cometa, porque otra como ella se vio pocos días antes que mi padre muriese, es decir, Huayna Cápac. Y deber y entender que he de morir tan presto, sin haber gozado de mis reinos, estoy triste. Porque estas señales no se muestran sino para anunciar grandes calamidades, muertes de reyes, destrucción de imperios, ¿no? Entonces son estos signos celestes divinos, ¿no? Que marcan
el fin de una etapa, ¿no? Que es un poco lo que nos relata Rafael en su maravillosa novela. Bien, eso para comenzar, y si quieren hacemos un diálogo más detallado. A ver, creo que me toca a mí, ¿no? Sí, ya había hablado. En primer quiero agradecer tu presencia, Carmela, aquí. Ella era, bueno, yo no he sido un excelente estudiante de lingüística y literatura, pero ella era la condiscípula más brillante, indiscutiblemente. Es verdad, y por eso está aquí. Sí, Y también, sí, y tengo también la suerte de que aquí esté presente también dos de nuestros maestros, ¿no? Carlos Gatti y Jorge Vice, de la Universidad Católica. Yo nunca voy a olvidar ese curso de literatura italiana, donde nos hablaron de Dante, jamás lo voy a olvidar, ¿no? Y, por supuesto, yo espero que usted olvide mi rendimiento en el curso de fonética. Pero la fonética, no, lo repetí, porque no podía poner. Uy, no, pero era difícil, ¿ah? Uh-huh. Yo sí lo pasé. Pero también quiero hablar de una persona que lamentablemente no está aquí y que ha sido muy importante para mí, que es la profesora Susana Raiz, bueno, que lamentablemente... Sí, exactamente, creo que para toda nuestra generación, porque realmente marcó con fuego una serie de, no solamente una serie de conceptos ligados a la literatura, sino una manera de ver la literatura, la ficción, el texto literario, la vida también, ¿no? Yo me he permitido escribir algunas cosas para articular un poco lo que yo recuerdo de aquellos años. Tuvimos estos cursos, recuerdo el año 85, 86, y sin embargo están aquí, los recuerdo como si hubieran sido ayer. Y por supuesto, muy posiblemente estaré tergiversando algunos de ellos, por eso lo voy a escribir, ¿no? Y permítame leer, no es muy largo, es simplemente yo quisiera agradecer también a Susana Raiz, que debía estar presente con nosotros el día de hoy, pero que lamentablemente no podrá por razones de salud. Yo tengo con Susana una inmensa deuda, no solo por su enorme inteligencia y su enorme generosidad con sus estudiantes, sino también por algunos conceptos que ella nos transmitió sobre el texto literario en general, el texto dramático en particular, por los cuales le estaré eternamente agradecido. Bueno, hay una serie de nociones que, bueno, tienen que ver con teoría literaria, que creo que fueron importantes inclusive para la manera en cómo concebí esta novela, diferencia entre autor y narrador, diégesis interna, externa, focalizador, etcétera, todo ese tipo de cosas que son bastante técnicas. Pero también hay una cosa muy interesante que ella nos trajo, que es esta reflexión acerca de los géneros literarios. Ella trabajó especialmente la literatura trivial y hablaba exactamente, y recuerdo que justamente, quizá yo una vez más, yo tergiverso todo, pero recuerdo que... Buen creador, pues, Rafael. Sí, y lo que pasaba era que ella nos hablaba justamente de estos géneros triviales que de alguna manera eran enaltecidos por un autor que les daba la vuelta. Y recuerdo que hubo una referencia justamente al género policial que había sido dado la vuelta por Dashiell Hammett. En esa época se acababa de publicar El nombre de la rosa, que era una novela de detectives, y ella justamente lo mencionaba como un ejemplo de cómo se le da vuelta a un género popular y se lo convertía en una obra de arte literaria. Y yo no me di cuenta de esto, pero de alguna manera yo he tratado de hacer esto con esta novela. Yo he tratado de darle la vuelta a dos géneros al mismo tiempo, el género de espionaje y el género de la novela histórica, que son géneros populares y que por lo general hay algunas manifestaciones de estos géneros que pueden considerarse literatura trivial. Y bueno, no voy a entrar en detalle porque realmente a lo que quiero aludir es otra cosa que ella nos dio, ¿no? Respecto de cómo reciclé los géneros, que posiblemente hablaré más en detalle cuando responda a las preguntas, pero la segunda cosa que quisiera compartir con ustedes que ella nos dio fue un curso de teatro griego extraordinario. Un curso de teatro griego que justamente fue posible, la calidad de este curso
provino del hecho de que ella fuera de que ella es una filóloga. Exactamente, ella es una filóloga, es decir, una especie de detective que va en busca de los significados originales de las palabras. Y ella era una especialista en griego. Entonces, cuando ella nos presentó las nociones de la poética de Aristóteles, no acudía a la traducción con fuerte influencia cristiana que nosotros habíamos recibido, sino acudió al significado original en griego de las palabras. Y había algunos cuantos conceptos que quizás estoy tergiversando posiblemente, pero que yo recuerdo con mucha claridad. Y le voy a leer un poquito aquí, ¿no? Las nociones que solo podía inculcar una filóloga griega, es decir, esta especie de detective que no escatima esfuerzos para escudriñar los significados originales de las palabras. Con ella estudiamos la poética de Aristóteles y lo que realmente significaba la poiesis, la mímesis, es decir, representación, no imitación, como se pensaba, pero fue gracias a ella que aprendí lo que significaba una tragedia. Para que algo tenga tragicidad, es decir, calidad trágica, debe suscitar Helios y Fobos, que en las traducciones cristianas de Aristóteles significaban compasión y temor. Pero ella nos explicó, en realidad debían traducirse como conmoción física y terror real. La conmoción, exactamente. La conmoción a que hacía referencia tenía que ver con el pathos y se debía al hecho de identificarse, es decir, de ahí viene la palabra simpato, simpatía, que es algo muy similar a nuestra empatía, ¿no? Sentir con alguien, ¿no? Esta conmoción y este horror se experimentaban por la identificación del espectador o lector con lo que ocurría con un hombre, no una deidad, sino un hombre no virtuoso que sufre una desdicha extrema por haber cometido un error de juicio. Recuerdo esto. Ahora bien, la noción que Susana nos presentó, y la más importante que reservo para el final, que me quedó grabada con fuego, es la noción de catarsis. Que era usualmente traducida como elevación o purificación y que ella nos explicó provenía del lenguaje médico. ¿Qué significa realmente catarsis? Significa purga, es decir, enema, es decir, el acto de liberarse de todo eso, ¿no? Eso significa catarsis, un enema que aliviaba al espectador de un sentimiento semejante al que veía representado. Esta purga colectiva aliviaba, curaba de alguna manera una enfermedad social. Ese deseo de aliviar curar a través de la palabra, a través de la mímesis, de acciones de personajes no virtuosos que padecen de sus errores, ha alimentado, me he dado cuenta mucho tiempo después, ha alimentado con mayor o menor fortuna absolutamente todo lo que he escrito. Y uno lo descubre mucho tiempo después. Hoy día, justamente hace un par de días conversé con ella y me di cuenta de esto y me dijo, Rafael, todos tus personajes son trágicos en el sentido original. Y por eso yo justamente quería aprovechar la oportunidad para agradecer a los maestros, porque dejan una huella imperecedera en nosotros. Y nos damos cuenta, a veces ni siquiera se dan cuenta de la enorme huella que han dejado en sus alumnos. Por eso, profesor Carlos Gatti, muchas gracias, profesor Jorge Vice, muchas gracias, y profesora y profesora Susana Raiz, bueno, llegará el momento en que poder darle las gracias. Ya lo he hecho, creo, pero quisiera hacerlo de nuevo cuando sea oportuno. Ahora podemos iniciar un diálogo, comenzar palabras, a ver, sí. ¿Qué hacemos? No, es que me estoy riendo porque no sé si te dije cuál era el título de mi tesis, pero básicamente, bueno, es que me da risa. Realmente sí tenemos un sello, ¿no? Porque yo traté de encontrar la impronta de la tragedia renacentista en el relato de la segunda parte de los comentarios reales, ¿no? Y me di cuenta que todos los personajes españoles, incas, todos nunca estaban
a la altura de las circunstancias trágicas que estaban viviendo, ¿no? Y de hecho, Garcilaso dice al final, y para que todo sea tragedia, ¿no?, cuenta la ejecución pública del último inca legítimo, ¿no?, que había sido capturado en Vilcabamba, ¿no?, para ser ejecutado. Es decir, para que todo sea tragedia, en los finales de estos libros de la segunda parte de mis comentarios reales, ¿no? Entonces estaba pensando, bueno, tus personajes son trágicos, los míos también. Entonces hay que decirle a Susana que ya demasiada tragedia. Pero sí, creo que nos enseñaron bien. Señor Quiroz, ¿quiere usted hacer alguna pregunta o algún comentario antes de pasar a las preguntas? Sí, sí, es bueno que mejor lo sea la gente que la que comente, la que haga preguntas. Es la idea de este intercambio. Para mí, por lo menos, es muy interesante este encuentro en la medida en que tenemos un intercambio con las personas que están presentes y se han tomado el trabajo de... Hola, aún no he leído el libro, ya lo tengo, no lo he leído todavía. ¿De dónde nace la idea? Allá, ok. Versión corta, versión larga, versión corta. Vamos a ver. Versión corta, yo había terminado de trabajar una película, el guión de una película. Yo trabajaba por una compañía de cine en Estados Unidos y habían entrado a etapa de postproducción. Entonces yo estaba libre y ya no podía hacer teatro, eso era lo que yo pensaba, porque cuando comencé a escribir esta novela estábamos en una época en que la globalización todavía no había pegado como ahora. Entonces, para mí el teatro era local, ya no lo es. Es decir, que cuando uno debía escribir teatro, tenía que pensar en un lugar concreto, en personas concretas, en una audiencia concreta. Y yo, en mi vida en Estados Unidos, no podía pensar en esos términos, puesto que ya yo había escrito teatro, esa había sido mi carrera, pero no podía pensar en ningún grupo concreto, en ningún director concreto, en nadie concreto que pudiera, digamos, montar aquello que yo estaba escribiendo. ¿Cuál era la solución? Escribir prosa. Cambiar de género. Exactamente, cambiar de prosa y volver a mis fuentes. A ver, vamos a ver. A ver. Gracias. Volver a mis fuentes, que era, yo había escrito cuento, hacía mucho tiempo había escrito cuento y decidí volver a la prosa en general, y decidí volver a la novela, y para ello comencé a explorar ideas. Y la primera idea que me vino fue la idea de un profesor de colegio, los profesores están presentes, que decía, ¿no?, yo no entiendo a estos escritores peruanos, ¿por qué realmente no tratan estos personajes tan interesantes en nuestra historia, ¿no? Y yo, la primera idea que él dijo, por ejemplo, Felipillo, ¿por qué nadie habla de Felipillo? ¿Por qué nadie escribe una obra de Felipillo? Un chico de 14 años que es responsable de que dos grupos completamente, dos culturas completamente diferentes se puedan entender. Entonces, yo escuché esa voz y dije, ok, vamos a hacer investigación sobre Felipillo. Y encontré un libro de un señor que se llama James Lockhart, que se llama Men of Cajamarca, que básicamente es una lista, por una parte un estudio de la sociedad española, de la cual provenían los conquistadores, y era un estudio también no solamente de un perfil, una lista de perfiles muy específicos de cada uno de los conquistadores, de dónde venían, a qué se dedicaban, cuánto dinero inclusive, qué soldada habían acordado con los españoles para poder involucrarse en esta empresa, porque esta era una empresa monetaria. Y también había, al final, eso era lo más maravilloso, estaba justamente esta lista de auxiliares, lo llamaban, negros, mujeres que fungían de prostitutas, mujeres de servicio las llamaban, y traductores. Y allí vi un maravilloso retrato de los traductores, de dónde venían. Básicamente había un retrato contrapuesto entre Felipillo y Martinillo, que es el otro traductor principal. Y fiché. Y este señor me refirió a otro libro, comencé a leer ese otro libro de José Antonio del Busto, y ese señor me refirió a otro libro de Juan José Vega que se llama Los Incas frente a España, y me encontré con una serie de personajes alucinantes,
que conforme más sabía más de ellos, me incitaron a mí a decir pero ¿cómo es posible que no sepamos sobre estos señores? Yo le digo a usted, por ejemplo, el nombre de Sherazade, inmediatamente usted tiene una idea inmediata de un universo. Usted ya tiene unas alfombras que vuelan, un genio de la lámpara, una chica que cuenta cuentos, un califa, y hay hay todo un universo creado. Y yo le digo a usted el rey Arturo, y ya una serie de imágenes le llegan a su cabeza, hay una tabla redonda, los caballeros, las doncellas, el mago Merlín, claro. Yo le digo a usted Calígula, y usted inmediatamente tiene una idea, un imperio, etcétera, etcétera. Pero yo le digo a usted Calcuchima, y usted no tiene idea, o Quisquis, que están más o menos en la misma magnitud, la magnitud de lo que hacen es enorme, es decir, el tipo de enfrentamientos, el tipo de peleas, el tipo de carácter que tienen estos personajes y no hay ninguna evocación. Que los extranjeros no tengan ese tipo de vocaciones es una cosa, pero que los peruanos no lo tengamos. Bueno, si no sabemos que hay una segunda parte de los comentarios reales. Exactamente, comenzando por allí. Y comenzando por muchas cosas que no sabemos. ¿Sabes dónde trabajaba James Lockhart? ¿Dónde? En UCLA, Ah, caray. que fue la universidad en la que yo hice mi Ah, posgrado. qué gracioso. Y llevé cursos con él. Es un tipo, bueno, yo no lo conozco personalmente, pero debe haber sido un tipo brillante. Claro. Y bueno, los maestros una vez más. Pero el asunto es que, bueno, eso es lo que... Bueno, ahora voy a responder. Digamos, esto, el deseo de crear una especie de... O sea, poner en la literatura universal todo este conjunto de personajes, este conjunto de situaciones, eventos. Darles voz. Exactamente, darles existencia, hacer que estén allí y que el universo los pueda ver. Eso fue lo que me motivó a mí para escribir esta novela. Ahora, siguiente pregunta. Hay un señor ahí adelante. Buenas noches. Yo también no he leído el libro. Quisiera saber, ¿el libro se trata solamente del último Inca o hay unos años hacia atrás? ¿O hasta dónde está, hasta qué Inca está narrando en su novela? Gracias. Atahualpa no fue el único Inca, no fue el último Inca. Digamos, hubo una serie de Incas que vinieron después. Claro, pero digamos que se utiliza, hay una narración lineal que transcurre en el presente de la novela, que es este intento. La novela trata de un intento de rescatar al Inca Atahualpa de su cautiverio en Cajamarca. Ese es lo que llamarían los gringos el plot, es decir, la trama, la acción que se cumple. Pero la novela utiliza porque eso es técnico, utiliza esta anécdota que nos tiene interesados para poder explorar el pasado de todo el imperio desde sus inicios, contando la historia, comenzando inclusive desde antes de Pachacútec. Entonces se cuenta la historia de Pachacútec, de su Inca, del Inca Amaro, que el Inca que no fue, que es este Inca a prueba que fue literalmente sacado del cogobierno. Se habla la historia de Tupac Yupanqui, el señor que fue hasta las islas de Polinesia inclusive. De hecho, la novela recrea la ida del Tupac Yupanqui a la Polinesia. Y después también entra Huayna Cápac, el hombre que conquistó todo el norte, ¿no? Y en el norte tuvo que emplear una estrategia completamente diferente a la que se había empleado con lo que conocemos ahora como los Andes del Sur. Entonces, esta riqueza, esta variedad, esta cosa, bueno, a la vez que yo estoy haciendo avanzar esta trama, voy poniendo estas historias detrás. Y así va avanzando la novela. Vas tramando con la técnica del quipu, ¿no? Porque hay esta traza que podríamos decir que es la central, ¿no? Que es este intento de un grupo por liberar a Atahualpa, donde el personaje central es este espía que da título a la novela,
que al final se desespera y dice, ya, ahora tiene que ser, ¿no? Pero Atahualpa, digamos, ya tiene otra visión de las cosas, pero todas las tramas verticales son esas miradas al pasado, incluso al futuro, ¿no? Al pasado y al futuro. Entonces es realmente el entramado, y además siendo fiel a esa idea que mi Inca dice, ¿no? Que es que los quipus eran un sistema de escritura y no solo un instrumento contable. Sí. A ver, preguntas por Rafael, buenas noches. Acabas noches. de hablar que el origen de tu libro han sido varias lecturas, pero ¿cómo fue el origen de tu vivencia de la sierra? Creo que tú tienes origen, ¿no? Serrano. Cuéntanos sobre eso. A ver, vamos a ver. Sí, digamos que en más o menos 1915 un adolescente sirio decidió huir de su país por razones que pueden haber sido la guerra que libraba su país contra Francia, una guerra de colonización. Ese señor aparentemente huyó, no simplemente escapó, sino fue en búsqueda de un pariente suyo, que pudo haber sido su primo, pudo haber sido un pariente lejano, pudo haber sido su padre, no sabemos. Pero ese señor buscó a este pariente yéndose de polizón en un barco y llegó a Panamá. Y en Panamá los policías lo capturaron y mandaron llamar justamente, decidieron ubicar a la persona que iba a recibirlo, a ese pariente que estaba en el Perú. Entonces fue un policía panameño a las costas del Perú y, digamos, ubicaron a ese señor y juntaron a los dos parientes y se fueron juntos a Ayacucho, a Grucanas, a la zona de la región del sur, ¿no? Y recalaron por razones que imagino tienen que ver con el hecho de que esa parte se parece a Siria, en Aucará, ¿no? Un pequeño pueblo, digamos, que es bastante, es el protagonista de alguna manera también de la novela. Transcurre la infancia de Salango. Exactamente, el protagonista nace allí. Entonces, allí nació un señor que, bueno, es mi progenitor, que está aquí presente. Y él, digamos, es un señor ayacuchano, que es de Aucará, y que incluso habla antes que el español, habla el quechua. Entonces, digamos que de alguna manera yo entendí más o menos al sexto año o al séptimo año de estar escribiendo esta novela, que de alguna manera yo lo que estaba tratando de entender era a la cultura de este señor. Exactamente, para poder hacer la mía, hacerla nuestra. No sé si me dejo entender, es un poco difícil porque es una cosa muy personal. Y en realidad yo no fui consciente de este proceso sino hasta mucho, mucho después. Entonces, para mí dialogar, establecer este diálogo, era no solamente establecer este diálogo con él, sino establecer el diálogo con todo el país. Hacer lo mío. Y espero haber... Todos los emigrantes. Sí, exactamente, como los emigrantes, ¿no? Entonces, de alguna manera, espero haber respondido a su pregunta. Yo nunca seré una persona de la sierra. Ojalá, yo honestamente al comenzar esta historia, escribir esta historia, yo maldecía, literalmente, porque yo no me consideraba la persona apropiada para escribirla, de verdad. Pero dije, de tripas corazón, yo recordaba mi experiencia con Arguedas. Yo recuerdo que yo no leía Arguedas cuando era niño. Yo lo encontré recién en la universidad. Y recuerdo el impacto que me generó a mí cuando yo leí Yaguafiesta. Yaguafiesta narra justamente este intento de un grupo de personas de Puquio de construir una carretera, ¿no? Y hay una serie de personajes que están alrededor. Y cuando yo leí esta ficción, de pronto cuando los personajes dialogaban, esta era gente de mi familia.
Yo conocía esa calle, yo conocía esa carretera, yo la había pasado por esa carretera, yo había estado en Puquio, yo había visitado las zonas de las cuales hablaba, yo había visto también esa corrida. Entonces fue un choque brutal para mí, porque a mí estábamos en la universidad leyendo estudios que hablaban de una aproximación lingüística del trabajo lingüístico que Arguedas había hecho, y para mí era más bien... Exactamente. La utopía de la lengua. Exactamente. Wow. Es exactamente ese libro. Pero yo lo veía... Magnífico. No, es magnífico, pero digamos yo veía, lo que este señor está tratando de hacer es transponer al castellano estructuras sintácticas del quechua, tratando de mantener además el espíritu. Exactamente, pero al mismo tiempo además es una proeza lingüística, pero además es la misma proeza lingüística que los hablantes del Perú realizan también. Entonces, el intento de evocar esa proeza lingüística era simplemente tratar de acordarme de cómo hablaban mis familiares. Esa es básicamente mi respuesta para usted, ¿no? Bien, buenas noches. Un gusto haber comenzado a leer su libro, y una cosa que me pareció bastante simpática fue que había conocido hace unos pocos años unos cuentos, unos escritos de Héctor Velarde. Y Héctor Velarde habla de el hombre andino que lo teje todo, ¿no? O sea, sus casas, su ropa y los quipos, ¿no? Como todo esto, él lo vuelve está en su libro Antología Humorística, creo, y cuando yo empiezo a leer el libro El espía del Inca, encuentro este sabor distinto a encontrar una historia, como usted dijo, ¿no? Encontrar la voz de un personaje, su vestido, su cariño por el animal, ¿no? Cosas que hacen más digerible para cualquier persona, no sé, no diría la historia, sino su pasado, su forma de génesis. Eso es lo que quería decir. Gracias. Gracias por comentar. Vamos a ver. Allá. Señor Dumé, buenas noches. Tengo dos preguntas, una relativa al pasado y otra sobre el presente. Sobre el pasado, en algún momento leí que en toda América antes de los europeos habían 200 lenguajes, 200 lenguas. Pensaba, más posiblemente. las tribus que se mencionan en el libro, que supongo son reales, ¿hablaban cada un idioma diferente? ¿O tenían...? ¿Puede repetir la segunda pregunta que no la escuché bien? Si las tribus que se mencionan en el libro, ¿cada una hablaba un lenguaje diferente o tenían alguna base común lingüística? Digamos, esa es una buena pregunta para... Sí, nos falta el señor Rodolfo Cerrón, que también fue nuestro maestro. Por favor. Sí. Ya. Es una magnífica pregunta, pero bueno, lo que sabemos para comenzar es que, bueno, espero que no haya ningún cusqueño en el público, si no me van a pegar. Ah, usted, uy, está cerca. No, el asunto es que, ay, qué lindo, qué lindas campanas. Bueno, cuando Minca, Garcilaso habla y él defiende, ¿no?, como cusqueño que es, ¿no?, que la variante más perfecta, ¿no?, y original es la variante del quechua cusqueño, ¿no?, y él está convencido de eso. Nos habla también de que los incas tenían dos lenguajes, que era el runasimi, ¿no?, que en verdad es una lengua general, ¿no?, cuya variante, como digo, más desarrollada era la del Cusco, a donde el espía se ha ido a formar, ¿no?, en la yacta ombligo, y por eso es que habla también esa variante. Pero también el inca habla de la lengua secreta de los incas, o sea, de la élite, que esa sería más bien el puquina, ¿no?, como plantea Rodolfo Cerrón, que más bien es una lengua del sur del Perú, o sea, mirando más bien hacia el Collasuyo y
justamente hacia el lugar de fundación, ¿no? Porque sabemos, según las leyendas de origen, que habrían, ¿no?, salido del lago Titicaca y dirigido hacia el norte hasta el Cusco. Ahora, lo que se presume es que los incas, una vez que se consolidan en la zona, ¿no?, del Cusco, se consolidan como un pequeño reino todavía, porque va a ser recién con la guerra contra los chancas que van a adquirir una presencia mucho más, ¿no?, definitiva. Se dan cuenta que el quechua es una lengua que está muy difundida, ¿no?, y la aprovechan, y no necesariamente la lengua, digamos, de origen, que es el puquina, ¿no?, porque aprovecha como una especie de lengua franca, ¿no? Ya se hablaba más hacia el norte. Pero aparte de las distintas variedades del quechua, en efecto, la novela se centra en, por un lado, en el pasado, las conquistas de Huayna Cápac en el norte, ¿no es cierto?, donde se habla de todos estos pueblos, los manteños, ¿no? Manta es un puerto en el Ecuador, ¿no? Estamos hablando de esa zona, y en esa zona se hablaban otras lenguas, un montón, así es. Bueno, de hecho, digamos, por ejemplo, el mochica, ¿no?, se hablaba en la zona, digamos, y se habló porque es la lengua que heredan los chimús. Los chimús son la única cultura, digamos, que la única cultura pre-inca con la que los incas van a alternar y, por supuesto, conquistar. Pero solo en la selva, que siempre, por alguna razón, es un tema que alguna vez me he dedicado a explorar, no forma parte del imaginario, ¿no? Nuestro mundo siempre ha estado escindido en dos, ¿no? La costa, la sierra, la selva no juega. Y bueno, creo que me parece que ayer se han cumplido 10 años del Baguazo, eso explica mucho, ¿no? Y sí, yo a partir de eso que me impactó tanto, escribí una cosita, y realmente el manuscrito de Huarochirí, los comentarios reales, los antis, ¿no?, está fuera, ¿no?, de ahí Antisuyo, pero Antisuyo es en verdad lo que la franja, digamos, la espina dorsal de los Andes que deja a su espalda toda la Amazonía, ¿no? Pero solo en la selva estamos hablando de 50 lenguas diferentes y 12 o 10 familias de lenguas, 40, 50, ¿no? Entonces, sí, son un montón. Eso es lo que somos más ricos, y lamentablemente estamos dejando morir todas esas lenguas, ¿no? Bueno, hay esfuerzos en la Universidad Católica, tenemos colegas dedicados a la exploración de la lingüística amazónica, ¿no? Y distintas pequeñas lenguas que se van extinguiendo, el chipaya, ¿no? Pero bueno, es realmente todo un universo, ¿no? Entonces yo creo que habría que pensar en distintas variantes de las lenguas norteñas, ¿no?, que seguramente responden a un tronco común, ¿no? Pero en el caso de la selva estamos hablando realmente de una diversidad exuberante de lenguas, como lo es la misma selva. En el caso concreto del protagonista, y yo recuerdo que esto lo saqué posiblemente de Alfredo Torero, él hablaba en su pueblo chanca, ellos hablaban el aru, y eso recuerdo muy bien, y es justamente parte de la razón por la cual lo captan, porque él es captado para ayudar a los funcionarios incaicos a hacer los censos. Es que era capaz ¿de dónde habías aprendido? Tú has aprendido quechua. Qué interesante, ¿cómo así? Digamos, porque lo hablamos también por acá. Porque es la lengua del intercambio. Exactamente. Entonces, digamos, yo he sido muy, muy consciente de este fenómeno de la lengua y claro, definitivamente he hecho mi tarea, ¿sí? Tratando de ver de dónde venían. Menciona, Carmela está en lo cierto, yo he sido muy consciente de eso. Por ejemplo, cuando hay personajes, hay mucha acción que transcurre en la novela, que transcurre en el norte, en la parte del norte del Perú, actual Perú y en el Ecuador. Y allí es donde justamente hay una enorme, es una especie de Babel, ¿no? Y justamente la que se convierte en esposa del protagonista
lo hace de Salango, claro. ¿Quién es? No, Calanga, ¿no? Calanga, sí. ¿Quién es? Una traductora. Justamente una persona que le sirve para poder comunicarse con todas esas comunidades. Sí, porque es una verdadera tradición. Pero bueno, pues no hay que anticipar la anécdota. Okay, muy bien. Pero cosas pasan allí, digamos, entre marido y mujer que no revelaremos. Exactamente. Pero mi otra pregunta, perdón, era sobre el presente. Ah, sí. La novela me ha encantado, es muy buena. Muchas gracias. ¿Has contratado la traducción por lo menos al inglés y al francés? No depende de mí. Yo no sé si las cosas funcionan de manera diferente a lo que pensamos con relación a las editoriales. Usualmente lo que pasa es que no es que nosotros vamos hacia ellas, sino es que ellas vienen hacia nosotros. Y una vez que el proceso usual es que las editoriales inglesas, norteamericanas, vean que un libro funciona, wow, y hay un interés no solamente cultural, sino monetario, ¿no? Cuando ven que una novela puede funcionar económicamente, la traducen, ¿no? Pero si ya va en la segunda edición y hasta la piratean, yo creo que está asegurado. Vamos a ver. Sí, yo tengo la sospecha de que esto va a ocurrir. No estamos apresurados, estamos yendo bien. Muy bien. Estamos bien, muy bien. No hay apuro, digamos. Un momentito. Yo tengo, buenas noches, yo tengo una pregunta también. Ya la estoy viendo, sí. Mi pregunta es sobre la especulación de la novela. Una de las bases de la novela es que los quipus, además de contabilidad, transmiten historias. Esto es algo que es muy controversial porque hay arqueólogos que dicen imposible, no tiene ningún sentido. Yo quería preguntarle si esto era algo que había basado en estudios de alguna persona o simplemente esto era ficción. A ver, es una excelente pregunta, porque fíjese, a ver, se ha demostrado lo siguiente. Hago una diferencia muy clara entre lo que se ha demostrado, lo que es ciencia y lo que es ficción. Se ha demostrado que los quipus son instrumentos de contabilidad y que utilizaban el sistema decimal. Esto está completamente demostrado, lo demostró el señor Alfred Locke en 1928 en un estudio en francés que es legendario. Otros estudios posteriores han mostrado que además servían para diferentes tipos de patrones, ¿no? Patrones han sido utilizados, por ejemplo, para calendarios astronómicos, en el sentido de que podían, por ejemplo, se sospecha, todo esto se sospecha, pero se han identificado lo que se considerarían elementos distintivos, es decir, elementos distintivos de significación, es decir, por ejemplo, la posición del nudo en la cuerda, la posición de la cuerda, el color de la lana o la combinación de colores de las lanas, la cantidad de nudos que hay la cantidad de vueltas que hay en cada nudo, si el nudo está a la izquierda o está a la derecha. Todos estos lo aventuraron diferentes investigadores y además lo sistematizó finalmente el señor Gary Urton. Son básicamente los elementos distintivos de un quipu. Se sabe, como le dije, que se ha demostrado que servían para contabilidad, que usaban el sistema decimal, y se sospecha, por ejemplo, han servido para poder hacer censos, ¿no? Por ejemplo, hay un señor, un curaca jaujino, que más o menos en 1560, 1561 se presentó entre los españoles para cobrarles todos los servicios que ellos habían realizado, y tenía un quipu donde había notado exactamente en detalle absolutamente todo lo que les habían dado a lo largo de 40 años. Y lo tenía registrado con cantidades específicas, digamos, ¿no? Hay un... Exactamente, absolutamente. Y además lo llaman, el documento se llama memorial. Y claro, es interesante, es decir, se utilizaba para eso, ¿no? Se sospecha también de que ha servido para calendarios de ofrendas, es decir, que, bueno, había una serie de ofrendas, una serie de huacas, unas 300, no sé cuánto, 40 y algo, en el Cusco.
y que los quipus pudieron haber servido para establecer una especie de sistematización de ofrendas, de qué se debía ofrendar a cada uno de los huacas, cuándo, en qué momento del año, por ejemplo, eso también, y cantidad. Es decir, estas cosas, es decir, los incas necesitaban ese tipo de sistematización, y en general para todo aquello que implicara patrones. El señor Escher, los dos Escher y Escher, que son investigadores de los quipus también, sospechaban que servían también para patrones textiles, para patrones musicales, ¿no? Y hay estudios que consideran que también servían para patrones narrativos, ¿no? Patrones narrativos que pueden verse, ¿no?, traslucidos, por ejemplo, en la estructura en que se escriben, por ejemplo, algunos dibujos de Huamampoma, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, Bueno, los tocazos está clarísimo, ¿no? Claro. Los cuadrados de las vestimentas, pero lo otro, digamos, que aparezca determinada, ¿no?, configuración, podría indicar que esto es algo pasado, ¿no?, y lo otro es presente. Entonces, claro. Digamos, es perfectamente creíble que funcionara. Claro. Pero es cierto que todavía no hay una certeza absoluta. Claro. Digamos que pudieron haber sido, ¿dónde está usted? No la veo, ahí está. Que pudieron haber sido ayudamemorias, sí. Que pudieron haber sido ayudamemorias en ese sentido para poder, digamos, narrar historias complejas. Eso es quizás lo más plausible, porque claro. Son los quipucamayos, que son las personas entrenadas en reconocer determinados patrones. Exactamente. Claro. Exactamente. No es un saber, digamos, de todos, sino solamente de algunos, entrenados por los amautas seguramente, en descifrar y en completar, ¿no?, los vacíos de esas ayudamemorias, ese resumen, ¿no? Ahora bien, esos quipus, la estructura gigantesca del quipu, en la cual básicamente una cuerda podría narrar una especie de capítulo, podría considerarse una licencia. Sí, Rafael, gusto estar de nuevo por aquí. Tu novela pues da lugar a varias lecturas, ¿no? Varias reflexiones. Bueno, una de las primeras es sobre la historia del Perú y lo que significa ser peruano. La otra es sobre la épica prehispánica que tú muy bien resaltas a partir de tus personajes, ¿no? Y lo que yo ahora quería comentarte es el tema del poder, ¿no? El poder en el imperio incaico, porque lo que se nota también en la novela es que para ser inca, bueno, hay que creerse inca, es decir, hay que creer realmente uno mismo ser hijo del sol, porque si no, no se entienden muchas de las reacciones, actitudes que tiene Atahualpa y otros incas. Y la pregunta era más bien, quisiera una reflexión tuya sobre el tema de la lealtad y la traición, porque la lealtad y la traición en tu novela y bueno, en el poder mismo, ¿no?, en lo que es el ejercicio de la política, son como dos caras de una misma moneda, ¿no? Y al final tú puedes ser muy leal y al final traicionar, y puede pasar también lo inverso. Es decir, y yo creo que ese tejido entre lealtad y traición explica mucho lo que pasa en tu novela, ¿no? Sí. Lo que sigue pasando. Nos basta prender el televisor para... Claro. Hay una cosa que, por ejemplo, yo aprendí de la lectura de La destrucción del Incario de Valdemar Espinosa Soriano, ¿no? Que es que la derrota, la conquista. Voy a comenzar de otra manera. Cuando a mí me preguntan, por ejemplo, la razón por la cual unos 169 individuos extranjeros fueron capaces de conquistar a todo un imperio, mi respuesta es por superioridad numérica. ¿Por qué?
porque por donde pasaban los españoles encontraban aliados, ¿no? Encontraban aliados, personas que estaban... Hay que ponerse en el lugar de estos curacas. Tú eres un curaca y, digamos, ha pasado 11 años de guerra de conquista de Huayna Cápac, que necesitaba guerreros, aucas, para poder conquistar el norte y finalmente someterlo, ¿no? ¿De dónde salían esos guerreros? De los grupos étnicos sometidos. Después de esa conquista, esa guerra conquista, pasaron 3 o 4 años más de guerra fratricida entre dos hermanos, ¿no? Entre Huáscar y Atahualpa. ¿De dónde salían esos guerreros? ¿De dónde salían los depósitos que les alimentaban? ¿De dónde salían quienes fabricaban las armas que ellos utilizaban? ¿Quiénes les daban de comer? Eran todos estos grupos sometidos, ¿no? Es completamente lógico ponerse en el lugar de este curaca o estos curacas y ver que hay unos extranjeros que tienen poderes extraños. Y caracho, que uno quiere librarse de estos que ya están realmente hartos de la guerra y una serie de cosas. Además, parece que el contrato que había durado mucho tiempo no está funcionando más. Entonces, era lógico que muchos de los grupos étnicos sometidos buscaran a alguien que los ayudara a librarse de los incas, ¿no? Nosotros decimos la palabra Tahuantinsuyo y hablamos como si hubiera sido un concepto de nación que todos se hubieran sentido identificados con él. No, para nada. El curaca protegía los intereses de su región, ¿no? Y el otro también, inclusive los dos se peleaban. Y el Inca estaba allí para impedir que se peleen, pero nada más. No había esta entidad supranacional, no es que a cualquier persona del imperio incaico tú le dijeras, ¿y tú de qué eres? Y dijera, yo soy un súbdito del Tahuantinsuyo. No, eso no había, no existía. De alguna manera lo que tú pensabas es cierto, lo que tú señalas es cierto. Posiblemente de allí es el origen de esta atomización completa de lealtades que hay en el Perú. Esto viene de larga data, ¿no? Y claro, por ejemplo, Felipillo es nuestro digamos, el personaje emblemático de la traición. Pero ¿por qué? ¿A quién le debía lealtad Felipillo? ¿A quién? ¿Al Inca? ¿A los españoles? ¿Por qué? ¿Por qué iba a ser leal a ellos? Si le habían destruido, o sea, cuando lo habían sacado de su lugar, se lo habían llevado a España, lo habían traído de vuelta. ¿Por qué les debía algo? ¿Por qué le debía algo al Inca? ¿Qué había hecho el Inca por él? Digamos, plantearse estos dilemas en esos términos nos permite entender que esto de la traición, de la lealtad, son términos que dependen de quién los menciona. Son muy relativos, ¿no? Entonces, si mi novela contribuye un poquito a ponerse en la piel de estas personas también, estaré contento, ¿no? Así que espero haber respondido a tu pregunta, ¿no? Rafael, con el cargo absolutamente inmediato de leer tu libro. Está, señor. Sí. Y quiero simplemente alcanzarte algo que estamos haciendo hace un buen tiempo, y es que la presencia actual del que, según Tom, su idioma es el último Inca, Huayna Cápac, en el espacio en general del Cusco, ¿verdad? Y llega también hasta Lucanas, hasta Ayacucho, y entra sin duda hasta Aymaraes. Huayna Cápac sigue siendo el momento en la siembra que es mencionado en todas los órdenes de reciprocidad con las montañas. Siempre aparece nuevamente, permanentemente, Huayna Cápac cada vez que se está en el momento de este acontecimiento. Eso está en la etnografía de esa región. Huayna Cápac entonces está vivo. Y está vivo estructurando ese ritual permanentemente, cada año. En el último afloramiento de la construcción del Inca, que ocurre con alguien que derrotó a Tupac Amaru y que luego se construye como Inca para poder entrar hacia Arequipa con más de 10.000 hombres, es una especie de Felipillo del siglo
de inicio del siglo XIX. Luego, siguiendo a Flores Galindo, esta igual construcción como inca que intenta totalmente, digamos, en la penumbra militar que se levanta en 1916 y que desaparece luego la escena en el sur. Sin duda, también hay mucho de esto en la rebelión entre el 19 y el 23, pero ya a fines del 20 da la impresión que la provincia de los incas, que es el Cusco y alrededores, sí funciona la identificación, somos incas, pero funcionan 43 más en el siglo XXI. Soy Urucanas, soy Parenacochas, soy Huilca, soy Angaraes, o sea, soy Pacaje, soy Lupaja, soy Chumbi, funcionan 42. O sea, las macroetnias que en el siglo XXI comienzan a volverse a nombrar y que van a tener no solo instrumento presidente de la comunidad, que pasan de ser 1.500 a 7.000, sino pasan a ser igual, no 700, sino más o menos 3.500 centros poblados menores, con alcalde incluido. Entonces, este tejido institucional de, pongamos cualquier nombre, siguiendo a alguien con quien me siento muy cercano, porque de ahí viene también mi familia, Lucana Sandamarca. O sea, los Lucana Sandamarca, comunidad, tienen pues ahorita una organización formidable. 450 comunidades, 750 alcaldes de centros poblados. Y lo que ha pasado en el cerro más importante de la región, en el nevado de los Chipao, es una asunción de más o menos 300 alcaldes de centros poblados con sus correspondientes distritales y comuneros que fueron y desalojaron el proyecto de hacer de este jaguarazo una exploración minera. Duró 5 días, y está filmado, llamaron al que iba a filmar y notificaron en el Congreso. Yo tuve, por razones de trabajo, de recibir la absoluta noticia ex post de que ya estaba solucionando el problema y ahí ese proyecto no caminaba. Y no caminó. Entonces, cómo simultáneamente vive lo inca en la provincia de los incas, que es el Cusco, y viven también estos otros 45 tahuantinsuyus locales, porque obviamente el concepto de 5 sobre la base de 4 en términos de repartición de la tierra, y el quinto que verticaliza todo, le da un volumen, con el Lushnu de por medio, ¿no? O los 3, Joyana, Payán y Jayao, y el Jayao está agregando a Andesuyu y a Condesuyu, como el futuro y el pasado, mientras que lo masculino y lo femenino están entre Joyana y Payán. Estas son estructuras que los incas heredan y que están ya inscritas mucho antes. Entonces simplemente quería interpelarme y prepararme para leer tu libro con la mayor digamos, atención por esta suerte de vivencia actual de lo inca, ¿no? Gracias. No voy a contestar porque la pregunta es muy complicada, pero sí me parece interesante lo que dices, Rafael Tocayo, ¿no? De recordar a Huayna Cápac, ¿no? Porque Huayna Cápac es el último inca que gobierna en prosperidad, ¿no? Absoluta. Y además, según mi inca, es el que advierte y le dice al sumo sacerdote, al Vilacumo, cuando comienza a mirar al sol de frente y le dice: Inca, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te atreves a mirar al sol? Eso es una herejía. Entonces, Huayna Cápac insiste y sigue mirando al sol, y el sacerdote, que es su tío, otra vez lo conmina, le dice: no, pero ¿qué no te has dado cuenta de que, ¿no? Y le dice: si yo mandara a un curaca, ¿no?, que fuera a hacerme un encargo, ¿no?, iría corriendo, ¿no?, le dice el sumo sacerdote. Entonces,
nuestro Señor, el Sol, ¿no? El Inti, tiene que tener un Dios, tiene que tener un ser más poderoso. Porque de vez en cuando podría no caminar todo el tiempo, ¿no? Y salir al día siguiente. Entonces, definitivamente hay alguien más poderoso que lo hace caminar todo el tiempo, ¿no? Entonces, esa es una especie de anécdota, una fábula, donde hay muchos significados, ¿no? Donde los incas, ¿no es cierto?, en general, sobre todo la élite, porque la visión, es cierto, de Garcilaso es un tanto aristocrática, ¿no? Son las élites. Ellos estaban dotados de un saber, ¿no? Que no era la del pueblo llano. Y el último inca, ¿no? Además el inca número 12, que no es una casualidad, es capaz de advertir esto, ¿no? De imaginar que tiene que haber un Dios más poderoso que el sol, ¿no? Y otra cosa que en la discusión, hablando del pasado, ¿no? Cuando leía, ¿no? Y habla pues nuestro espía de sus orígenes, se mencionan pues muchísimos poblados, ¿no? ayacuchanos, y uno repasa más bien la historia triste, ¿no? terrible de los últimos 30 años, ¿no? Y ahí aparece Cayara, y ahí aparecen otros lugares que han sufrido tanto, ¿no? Chuchi, así es. Entonces decía, pero si aquí fue la primera manifestación cuando, ¿no? destruyeron las ánforas de votación del año 80, ¿no? Y bueno, ni qué decir ya mejor lo de Cayara, que ha sido tan terrible, ¿no? Entonces, yo creo que el libro de Rafael nos permite hacer un muestreo y un mapeo, digamos, de muchas facetas, ¿no? de los encuentros y desencuentros que tenemos a menudo, ¿no? en el Perú. Creo que Arnaldo tenía una pregunta. Yo quería felicitar al autor porque como historiador yo he sido testigo de sus investigaciones iniciales. Yo recuerdo cuando él me contactó para recomendar a bibliografía y le recomendé a uno de mis maestros, a quien yo quiero mucho y respeto, pero que académicamente pues estaba sesgado, ¿verdad? El doctor José Antonio del Busto. Y yo fui un alumno directo de él y me acuerdo que tuve que decirle me acuerdo, lo puedo decir ahora porque quiero recordar esto yo como historiador, de que de eso se trata también la formación de un literato, y tenemos un trabajo a que yo tengo ahora la obligación de leerlo porque todos mis amigos me dicen, ¿cuándo vas a leerla para conversar de la novela? Y no he podido estar porque estoy viajando ida y vuelta a Estados Unidos y acabo de llegar hoy día, inclusive cayó preciso porque vi y el vuelo es hoy día. Pero volviendo al tema, es muy importante lo que haces al buscar la bibliografía, que te permite entrar a los temas y además sin manera sesgada. Por ejemplo, el doctor Franklin Pierce nos prohibía a los alumnos de historia leer a Valdemar Espinosa, porque tenía una visión occidental. Y estaba prohibido como lectura de curso en la década donde yo estudié en los 80. Y hoy en día, conversando con un historiador samarquino, se ríe y no puede creerlo. Y el doctor del Busto, cuando me acuerdo me hiciste preguntas, yo te dije, no va a querer hablar de Felipillo, o sea, no, un hispanista de ese tipo. Entonces, es genial que hayas podido, y este es un ejemplo que lo doy para el programa, además felicitarte para que si hay acá alguien interesado, un alumno o alguien, vea cómo uno se va preparando para hacer un trabajo. Meticulosamente buscando, y hay un trabajo de larga duración que permite un trabajo de este tipo de desarrollar interrogantes como las de Rafael Tapia, que entonces estamos hablando de cosas que el libro puede permitirte llegar más allá, ¿verdad? Y es una maravilla eso. No lo he leído, lo voy a adquirir recién ahora, pero como digo, me da mucho gusto cuando me dijo el autor, podía leer a Del Busto, y yo tenía que decirle que no, o sea, que mi maestro favorito no era lo más recomendable para él, porque no iba por donde él quería ir. Y ahora una persona dijo, eres de la sierra, entonces aparecen ciertas cosas que acá el público está queriendo demostrar su vínculo y que van con el libro, que me parece genial, y de verdad felicitaciones, Rafael, y de verdad me parece increíble cómo has podido tener toda esa constancia para llegar a buscar todos estos temas, porque me los contaba Isabel y Juan Carlos Estensoro, eran los que me mantenían al tanto de tu novela, porque yo preguntaba cómo te iba.
Felicitaciones. Muchas gracias. Sí, yo no debo mencionar una vez más a las personas que me han ayudado. Y de hecho, al final del libro aparece una larga lista de nombres de historiadores en los cuales yo me he basado. Pero yo no puedo dejar de mencionar a mi brazo derecho, Juan Carlos Estensoro, justamente, que básicamente me permitió, exactamente, quien me orientó justamente en cómo diferenciar lo que los historiadores llaman fuentes primarias de lo que no lo son. Así que no te preocupes, porque él me previno antes que tú acerca de José Antonio del Busto. Y claro. Recomendar La conquista de los incas de Hemming, que también es... Yo la vi, leí fichado completamente, exactamente. No, porque básicamente John Hemming lo utilizaba más para una potencial segunda parte, que justamente donde se habla de Manco Inca, porque él tiene mucha información sobre Manco Inca, entonces no era realmente para esta parte, ¿no? Digamos, cuando reencarne y haga la segunda parte, ahí voy a poner entonces. Publique yo mi libro, ya. Espero que lo usen, ¿no? Ya. Que les sirva. Definitivamente. Pero bueno, tenía que mencionar el hecho de que Juan Carlos Estensoro me ayudó a mí a hacer esto y él no es responsable de ninguna licencia que yo me haya tomado, pero digamos fue un brazo derecho que me decía, esto sí, esto no está bien, no sabes que esto, pásalo, no sé fiable. Gracias. Hola Rafael. Hola. ¿Cómo estás? En tu libro, en la parte final insertas un artículo científico, arqueológico. Al final. Al final. Ajá. En el que hablan de un hallado de un fardo, con un cuerpo, ¿no? En fin. ¿Ese artículo científico es científico en un 100%? Perdón, ¿es qué? Es un artículo científico arqueológico en un 100%, ¿y en qué momento de la escritura lo descubriste? ¿O fue el dato que detonó la escritura o permitió un poco afiatar tu intuición de la historia? Me estoy mordiendo la lengua. Vamos a ver. A ver, no, creo que le voy a responder indirectamente. Es un artículo que respeta las reglas de un artículo histórico académico. Todas las referencias, menos una, son reales. El autor se llama, ¿cómo se llama? Umberto Di Michelis, un instante, sí. Sí, un apellido italiano. Exactamente, ¿no? Umberto. ¿Y cuál es el apellido? Micheli. No digo nada más. Voy a decir una cosa más. Yo tenía un profesor que se llamaba Ricardo González Vigil, que tenía un taller de escritura creativa y me invitó. Bueno, teníamos este taller de narración. Y digamos, nos invitó en el primer día a que trajéramos, pues, algo que nosotros hubiéramos escrito justamente para poder trabajarlo, ¿no?, durante el semestre, ¿no? Entonces yo le llevé una revista en la que había participado, en la que había una serie de artículos escritos por más o menos 15 autores diferentes, ¿no? Queremos un grupo de personas, ¿no?, de la Católica, un grupo de estudiantes que habían construido este proyecto y habían escrito artículos y tienen una revista, ¿no? Entonces yo se lo entregué, ¿no?, y él lo revisó. La semana siguiente él volvió y me dijo, caramba, Rafael, qué bien, qué interesante, me parece muy bacán que ustedes tengan un grupo, que estén estudiando. Y caracho, dice, si hay 15 autores nuevos, cada uno con un estilo diferente, qué bacán realmente, pero hay un pequeño problema. Yo no he visto tu nombre. Entonces le dije, profesor, yo escribí los 15 artículos. Y con estilos completamente diferentes. Y entonces, esa es mi respuesta, digamos, ¿no?
Exactamente. Bueno. Alguien que... Sí, por favor. Gracias. Me paro para que no tengan que buscar la voz. Mi nombre es Denis Ferguson Acosta. Soy gestor de artes escénicas, muy deseoso de ver el montaje de Camasca. Y ultra deseoso ahora de leer tu libro, después de todo lo que he escuchado. Una pregunta en base a un comentario que escuché en la mesa sobre la muerte del Inca, el fin de un imperio. En las investigaciones o quizá en el libro, ¿hay alguna referencia al Pachacuti del Águila, la era de 500 años regida por las culturas del norte que estaba empezando su proceso? No, de verdad que no, pero ¿tú quieres responder algo al respecto, Carmela? ¿O? No, estaba pensando que el concepto aparece, ¿no? El volteador del mundo para referirse a Pachacuti, pero no... Sí, el volteador del mundo, yo he utilizado esa noción, pero... Sí, eso no lo he utilizado. Claro. ¿Alguna otra pregunta? Sí. La señora allí, adelante, sí. Hola. Sí, buenas noches, gracias por su tiempo. Al principio, cuando estaba empezando el diálogo, antes que nada, es asombroso cuando uno escucha que se esté hablando de un libro y que un libro de literatura dé pie a un montón de temas, ¿no? De análisis. Ahí es cuando uno asume que, yo no leí el libro, pero uno asume que probablemente hay mucho trabajo, hay mucha carne adentro como para que la gente saque y analice. Eso por una parte. Al principio decías que habías elegido el género histórico y espionaje. Sí. Y espionaje, sí. He tenido la chance de trabajar en una experiencia de difusión de divulgación literaria y en esta experiencia que lleva casi más o menos medio año me he percatado que ese género, el género de intriga o quizá también policial, tiene pegada muy fuerte. Te pregunto como escritora, para empezar, ¿por qué elegir el género? Y después, ¿por qué crees que tiene esa pegada en el público? Sí. Yo debo confesar que yo no, elegí el género de novela histórica, ¿no? Yo tenía referentes de novelas sobre el pasado. Más lo que sí elegí, que ocurrió cuando yo descubrí que mi protagonista era un espía, yo dije, ¿qué tipo de novela de espías voy a escribir? Porque había básicamente dos tipos, ¿no? Yo estuve explorando, mi espía, pero yo no leía novelas de espías, no me interesaba. Entonces tuve que familiarizarme con cómo se escribían, de qué trataban, y me encontré con básicamente dos tipos, ¿no? El primer tipo es esta novela tipo Ian Fleming, lo llamo yo, ¿no? Donde básicamente el protagonista es ese señor que, ¿no? Alto, guapo, ¿no? Bien vestido, glamoroso, ¿no? Se acuesta con muchas mujeres, lugares exóticos, viaja, tiene plata, ¿no? Le pasan cosas, tiene, digamos, peripecias, pero al final sale bien parado y siempre un poquito listo para la siguiente aventura. Y no hay mayor cuestionamiento acerca de lo que hace. No hay mayor cuestionamiento de a quién sirve, no hay mayor cuestionamiento moral acerca de, digamos, las cosas que él hace, ¿no? Como matar gente, etc. Y hay otro tipo de novela de espías que cuando la descubrí me cautivó por completo, que yo llamaría el tipo de novela de espías John le Carré. John le Carré es, digamos, un autor de novela de espionajes que yo admiro muchísimo y que si remotamente puedo parecerme o generar el tipo de sensaciones que logra generar con sus novelas, yo me daré por bien servido. Y que básicamente es una persona que no es casual que él haya sido un espía de verdad. Él trabajó de verdad como espía del servicio secreto británico y tuvo que lidiar con seres de carne y hueso que espiaban. Y no eran pues estos señores glamorosos, ¿no? Sino más bien eran gente más bien... no diría mediocre, pero gente común y corriente, con preocupaciones de una persona común y corriente. Nada glamoroso, o sea, que le había engañado a la mujer, que tenía problemas con el estómago, ¿no?
que tenía, y que además tenían dudas respecto a por qué, a la legitimidad moral de a quienes servía. Y además había toda una legión, hay toda una legión en las novelas de John le Carré de seres intermedios, de informantes. Los informantes son seres interesantísimos, porque son usualmente seres biculturales, bilingües, que por el hecho de serlo son perfectos para poder infiltrarse en terrenos e informar, son perfectos para poder traicionar. Y digamos, esto los genera la facilidad para poder moverse en diferentes terrenos y al mismo tiempo genera también este conflicto de lealtades. Ok, yo sirvo a esta persona, me han formado para acá, yo me infiltro con esta gente y conozco a esta gente y llega un momento en el cual yo digo, ok, ¿a quién sirvo? ¿Con quién estoy? ¿Con esta gente o con a quien yo debo servir? Por alguna razón ese tipo de dilemas a mí ese tipo de conflictos internos a mí me seducen mucho. ¿Por qué? Yo no podría explicarlo. Pero lo que sí me interesa de ese tipo de novelas es que cuestionan el Estado, los métodos del Estado para poder defenderse a sí mismo. Todos los estados tienen un sistema de espionaje o un servicio de espionaje, no seamos inocentes. Pero algunos de ellos respetan ciertas reglas y otros no, o pretenden dicen que respetan. Entonces, básicamente la pregunta que se hace un servicio de espionaje es, okay, ¿qué reglas yo debo de defender? En el caso, por ejemplo, del Perú, para defender nuestra democracia de nuestros enemigos o defenderlo de personas ajenas, ¿qué soy capaz de hacer? ¿No? ¿Hasta dónde puedo llegar? Una cosa que, por ejemplo, John le Carré dice, ¿no? Es, dime el servicio secreto que tú tienes y yo te diré quién eres, ¿no? Como país, ¿no? Es decir, ¿no? Básicamente ese es el tipo de respuesta que yo podría darle, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, porque parece que nos hemos quedado sin preguntas. Yo les agradezco muchísimo su presencia, considerando el hecho de que, es decir, primero está jugando Perú y segundo, han venido aquí al centro de Lima con lo difícil que es. Muchas gracias.